Sí. Hola, hoy estamos en un café con Alex. Nuestra invitada especial se llama Sheila Muñoz. Es especialista en emociones y en motivación. Luego ella ya nos contará un poco más. Sheila, hola. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenida a la oficina de Enciende tu Potencial Humano. Que hemos decidido hacerlo así, pues porque todo es online y hemos dicho vamos a hacerlo presencial para vernos, conocernos, tener ese contacto humano que tanto necesitamos y pues poder hacer esa aportación al mundo con las cosas con las preguntas que me tiene aquí preparada Alexandra. Sí. Hoy vamos a hablar de mentalidad. Y bueno, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿por qué es tan importante trabajar la mentalidad cada día? Pues la verdad que a la hora de emprender con un negocio, incluso para la vida, es fundamental el hecho de trabajar esa mentalidad, porque es la mente la que nos lleva al éxito o nos lleva al fracaso. Entonces, esto es como que de oídas lo sabemos, pero luego en el día a día no sabemos cómo tomar acciones o cómo ejecutarlas. Entonces, la mente es muy importante porque, digamos, tengo aquí preparada, así como un dibujito, ¿lo veis? Que digamos que esto somos nosotros sonriendo, se ve, ¿no? Y es eso, que nosotros siempre tenemos esa decisión de, en el día a día, prepararnos para el error, volver a aprender y trasladarnos al otro plano o dejarnos ir por aquí. El tema es que siempre en nuestras vidas, o sea, la mente es algo muy importante porque es algo que no se ve, es invisible, pero siempre dirige nuestras vidas. Entonces, si no somos conscientes de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de lo que sucede, podemos sufrir las consecuencias porque creemos que no podemos, creemos que no puedo y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener muy claro que no somos nuestros pensamientos, tenemos que tener muy claro que no somos nuestras creencias limitantes, que no somos nuestros errores y tantas cosas que se nos ponen cuesta arriba que si no sabemos analizarlo es difícil tener esos cambios. Entonces, sobre todo es tomar conciencia de dónde estoy, es como ser conscientes de qué pensamientos estoy teniendo y si me está llevando por el camino de la oportunidad, por el camino del aprendizaje o por la preocupación, por los miedos, por el ya sé yo que no iba a poder. Y es muy importante saber en dónde estás caminando, ¿no? Que me gusta mucho ponerlo así. ¿Dónde estás caminando? ¿Por aquí? ¿Sabes? Por el no puedo, por el siempre me pasa a mí o por el aprendo del error, ¿no? Y hay una frase de Winston Churchill que me gusta mucho que dice que el éxito es ir de error, de fracaso en fracaso con entusiasmo. Y así es, porque tenemos que prepararnos para el camino de los noes. Porque el emprendimiento es, tú bien lo sabes como emprendedora, ¿no? Y yo como emprendedora también es error. Y siempre tenemos que aprender del error, porque cada error siempre trae un aprendizaje. El tema es que cuando yo me muevo por el error y creo que yo soy el error y que lo hago mal, al final yo me quedo aquí si no soy capaz de coger el aprendizaje. Y, por ejemplo, estuve colaborando con la Universidad de California. ¡Ah, qué interesante! Eso es. Y lo que más me llamó la atención de la cultura americana fue que ellos en su currículum ponen los fracasos. Eso me parece muy interesante porque aquí tratamos de ocultarlo, ¿no? Al máximo y que nadie se dé cuenta que la han embarrado. Efectivamente. Tú imagínate que vienes aquí a ver si te contrato y pones tu lista de fracasos. No sería, pero qué loca, ¿cómo voy a decirte todas las veces que he fracasado, ¿no? Pero en cambio los americanos, que es una habilidad muy buena que debemos aprender, es eso, que ellos valoran esa lista de fracasos. ¿Por qué crees que las valoran? Muy interesante. Yo creo que las valoran porque al final cada fracaso es una oportunidad, es una lección que hemos aprendido y si la hemos aprendido bien ya no la repetimos más. Eso es porque ellos tienen muy en cuenta que cada error es una oportunidad de crecimiento.
y normalizan el error. Nosotros tenemos pánico al error, tenemos pánico a hacerlo mal, a fracasar, a el qué dirán. Entonces al final lo que hace es tener un miedo a hacer y lo que hacemos es dejar de hacer. O sea, no hacemos por miedo al error, ¿no? Eso es. Entonces, ¿qué hacemos con el error? Coger una habilidad que es una de las habilidades más importantes para este siglo XXI, que es la resiliencia. Que la resiliencia es el me caigo, pero no me dejo mucho tiempo en el suelo, sino me caigo, cojo el aprendizaje y sigo caminando. Me caigo, cojo el aprendizaje y sigo caminando. ¿Para qué? Para que en el día a día llegue un punto en el que la vida me agite, pero no me parta. Ya no me voy a caer, sino que yo tengo muy en cuenta que el error es una oportunidad de crecimiento y de que nuestros negocios prosperen. Porque una cosa es lo que tú y yo queremos para la sociedad, pero otra cosa es lo que la sociedad necesita. Y en ese feedback es donde nosotros tenemos que, como emprendedores, como artesanos o como cualquier tipo de trabajo, saber encajar la necesidad con nuestra aportación. Sí, bueno, al final nuestro negocio crece tanto como crecemos nosotros y por eso también es súper importante trabajar la mentalidad cada día, ¿no? Pero bueno, lo de la mentalidad es un tema grandísimo, entonces, ¿qué les dirías a los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver después? ¿Cómo empezamos a trabajar esa mentalidad día a día? ¿O tips pequeños para empezar cada mañana? ¿O cuál sería como una rutina fácil de empezar a ser consciente y de decir, voy a trabajar la mentalidad? ¿Cómo se empieza? Eso es, pues lo primero, como muy bien has dicho, es ser consciente. Ser consciente de esto que hemos dicho. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en los miedos? ¿Estoy en el miedo al fracaso? ¿Estoy en el error? ¿O estoy en la oportunidad? ¿Estoy en el crecimiento y estoy en la mejora? Y en este punto es cada día, aquí yo tengo que tener esa capacidad de decidir. Y entonces, en el momento que yo me doy cuenta que me está llevando por el miedo, yo tengo que coger ese pensamiento, escoger ese pensamiento, y la mentalidad se trabaja, o sea, cuando tú dices que no a algo, se hace más grande. Y la prueba, siempre en programación neurolingüística, siempre se pone el mismo ejemplo. La del limón. ¿Cuál es la del limón? La del limón es que... o la del elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. Eso es, no pienses en un elefante rosa. Entonces, el cerebro pone el elefante rosa porque nuestro cerebro no entiende el no. Entonces, por ejemplo, una persona que quiera dejar de fumar y se dice no fumes, no fumes, te entra más ansiedad de fumar. Entonces, no tengas miedo, tampoco funciona, porque entonces te entra más miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Coger ese tengo miedo a qué y hacer un análisis de la realidad para darle la vuelta y decir, bueno, pues este miedo lo voy a afrontar de esta manera y hacer un plan de acción. Es decir, la mentalidad se puede cambiar teniéndolo muy presente en el día a día, siendo conscientes de nuestros pensamientos limitantes, de nuestras creencias limitantes, y saber que no somos nuestras emociones, no somos nuestros pensamientos y no somos nuestras creencias limitantes, sino que somos mucho más allá. Porque al final las emociones, el miedo al fracaso, ¿no? que no nos permitimos en el emprendimiento, lo que hace es bloquear nuestro circuito neuronal. Entonces no fluimos igual por la vida. Sí, ahí entras en otro tema que, es súper complicado porque dices, nuestras creencias limitantes, pero hay gente que ni siquiera sabe cuáles son sus creencias limitantes porque no se ha sentado a hacer el ejercicio, o no ha estado en silencio con él, ahí también, ¿cómo empezamos? Pues mira, las creencias limitantes es todo aquello donde tú en tu vida veas un límite. Los límites siempre, siempre, siempre están en la mente. Y no son reales, porque nos lo han dicho, nos lo hemos creído y lo hemos creado a lo largo de nuestras vidas. Entonces, hay creencias limitantes comunes a todo el mundo, como por ejemplo, no soy suficientemente buen artesano como para ponerme y que me vaya bien. No soy suficientemente inteligente o no sé, o sea, todo lo que sea límite, o que no sé o no soy suficientemente inteligente o no doy la imagen, son creencias que nos limitan y nos hacen muchísimo daño y no necesitamos, amigos y amigas, ningún enemigo para todo esto, porque realmente los enemigos somos nosotros y nuestros pensamientos.
Sí, yo creo que hay muchas creencias limitantes que nos hacen mucho daño a la hora de que nuestro negocio crezca, como todas esas cosas que escuchamos cuando éramos pequeños acerca de los negocios, del dinero, de lo que no se puede, de que es muy difícil, de que solamente es trabajar y trabajar y trabajar. No nos dijeron nunca que trabajar era divertido, que el dinero llegaba fácil, y esas creencias hay que empezarlas a tumbar y a trabajar en ellas para que nuestro negocio también crezca y podamos facturar más. Eso es. Además es muy interesante todo esto que estás aportando, ¿por qué? Porque solo hay dos sistemas de funcionamiento mental. Uno es el del miedo, el otro es el de la fuerza de voluntad. Pero también hay dos maneras de funcionar. Uno que va con el miedo es el de la carencia, y otro que es el de la fuerza de voluntad, el de creer en ti, y es la abundancia. Socialmente, amigos y amigas, ¿dónde creéis que nos mueven? ¿Dónde nos mueven, Alejandra? Que no nos pueden contestar una pregunta. Nos mueven en el de la carencia, casi siempre estamos ahí. En el del miedo, en el de no puedes, en el de la vida es dura, sangre, sudor y lágrimas. Cierto. Y no es así, y busca un trabajo con salidas que te dé dinero, y al final todo eso nos hace apagarnos por dentro, porque cada uno de nosotros, y absolutamente todas las seres de este maravilloso planeta Tierra, ha venido con dones, ha venido con grandes dones para darles esa aportación a la sociedad. Claro, ahí ya nos metemos a buscar nuestro propósito y preguntarnos cuál es nuestro porqué, y a pesar de la lluvia, el cansancio, lo que sea, nuestro porqué es el que nos llena de energía y el que nos hace levantar todos los días, el que podemos estar un montón de horas trabajando que no sentimos el cansancio, porque si estamos trabajando en nuestro propósito no trabajamos, gozamos, la pasamos felices haciendo lo que nos gusta. Entonces, ¿cómo encontrar ese porqué? Pues mira, el tema es que nuestros porqués nos han enseñado el porqué, y el porqué es una herramienta que nos lleva siempre al pasado, pero igual para toda nuestra vida. ¿Por qué has hecho esto? Y tú te vas a justificar, y la justificación viene de parte de la carencia, siempre hay límites. El por qué va al pasado, pero si nos empezamos a hacer preguntas existenciales del para qué estoy aquí, nos llevan desde hoy hacia el futuro. Es muy importante eliminar los porqués para cambiarlos los para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis dones? Si no lo sé, voy a preguntar a las personas que me conocen qué es lo que se me da bien, qué me gustaba de pequeña, y se me pasaba el tiempo que no me enteraba. El tema es que, por ejemplo, los artesanos soléis tener una línea en común, que vosotros sí sabéis que es lo manual lo que os gusta. Sí, yo creo que, bueno, en mi caso la forma de comunicarme es jugando con las manos, no importa qué material. Mi material principal es la madera, pero también juego con la cerámica y juego con la pintura y juego con más materiales, y es la forma más fácil que yo tengo de mostrarle al mundo todo el amor y todas las cosas bonitas que tengo dentro. Claro, eso es, y al final se demuestra con esa creatividad. Cuando tú estás exponiendo un don, se juntan ese fluir con la creatividad, que por suerte los artesanos lo tenéis, y lo que cuesta es sacar adelante el negocio del cómo lograr que esto se monetice, que ahí es cuando estamos jugando con la mente. Que ahí es donde están las creencias limitantes. Ahí están donde están las creencias limitantes. El tema es que, claro, yo empiezo a decir, venga, pues voy a hacer esto, voy a poner un puesto, pero tenemos que hacer un plan de acción estratégico, porque aparte de trabajar la mentalidad, tenemos que trabajar aquí y ahora. Entonces, claro, hay que accionar. Hay que accionar, y para vivir necesitamos ese dinero, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un buen plan de acción, que mientras yo estoy llevando a cabo este sueño, este propósito de vida, yo tengo que quizás trabajar de otras cosas mientras yo voy poniendo en marcha todas estas cosas que quiero hacer, pero desde ese... El tema es que cuando tú estás alineado, cuando tú te mueves desde ese don, empieza a ser no trabajo, se identifica bastante bien, porque a ti no te cuesta hacer, a ti no te cuesta trabajar, a ti no te cuesta hacer una reunión para ese crecimiento. Entonces, es muy bueno que vosotros tenéis esa alineación de lo que te gusta, pero tenemos que juntarlo a ese propósito de vida, que es
o sea, para qué, cuál es la aportación. Al final todo ser humano ha venido a dar. Sí, que le regalamos al mundo, ¿no? Eso es. Entonces tenemos que alinearnos en nuestro ser, en nuestra esencia, para luego hacer lo que a mí me gusta, que es, ahora estamos hablando de la artesanía, pero cualquier emprendedor, para finalmente tener el dinero. Pero es un proceso. Y claro, durante ese proceso yo necesito dinero para vivir. Entonces yo tengo que hacer un plan de acción para no rendirme, porque al final, si yo empiezo mi proyecto con muchas ganas y voy a hacer una estructura que de aquí a un año voy a tener esto y esto, pues es que la vida no funciona así. Hay unas claves del emprendimiento que son unas habilidades que son fundamentales, que son, y las voy a decir no de libros, son porque las he aprendido por emprender y según las días, por la experiencia, ¿no? Es verdad, son esas. Son paciencia, constancia, perseverancia, aprender del error, rehacer, paciencia, constancia, perseverancia, reinventarte, volver a tomar un café con una persona, otra reunión, ir a un ayuntamiento, hablar con no sé quién, con no sé cuál, y hay millones de noes. Mandar un montón de correos, ir a una feria, por ejemplo, vosotros, y vender muy poco. Pero si tú estás en esa feria, porque te gusta el ambiente, porque es tu misión, porque disfrutas de ese aprendizaje, quizás tú te estás abriendo a ese fluir y como tú estás a gusto hablando con el uno, con el otro, conexionas por una parte y ahí es donde está la oportunidad. Pero si tú estás en tu puesto enfurruñado porque no vendes, porque no sé qué, y no, porque para qué venir aquí, encima hace frío, estás bloqueando todo tipo de posibilidades, pero cualquier tipo de emprendedor. Tenemos que exponernos al no. Sí, eso es y cierto. Es una inversión. Siempre es una inversión de tiempo para el crecimiento. Todo, absolutamente todo vale. Todo vale. Y esos reproches hacia nosotros mismos es error, camino rojo, no. Sí, luego yo me he dado cuenta, hablando con gente, con más artesanos, artistas y esto, que al final tenemos muchísimas creencias limitantes sobre el dinero. Entonces, cada que vamos a hablar de dinero, a la gente le choca, no le gusta, se siente mal, empieza como a poner barreras, como... Es un tema que tampoco lo sabemos llevar muy bien, yo creo que los latinos o la gente que de habla España. Aquí en España igual, no te creas que... Porque, por ejemplo, en otros países, en Japón o tal, se hablan entre ellos y se saludan y cuánto has ganado esta semana y cómo vamos a hacer para duplicar esos ingresos. Y aquí no, aquí es como si ese tema lo tocaras y a la gente le enfadara solamente con el nombre y con escuchar a alguien, no es que yo quiero ser millonario, ya con eso, ¡buah! ¿Sabes? ¿Tú qué opinas acerca de eso? Pues mira, ese tema es, ya empezamos a tocar el tema del merecimiento, de ser merecedor, de si yo he trabajado, yo merezco económicamente esto o no, o lo tengo que regalar. O sea, está claro que hay veces que vamos a regalar nuestro tiempo, hay veces que, por ejemplo, estos pendientes que llevas hoy, que son preciosos, que los has hecho tú, pues dices, pues me apetece hoy exclusivamente regalárselos a esta persona para demostrar, pero tú no puedes no valorar tu trabajo, porque ahí viene la valía. Si yo no me reconozco mi trabajo, no lo voy a valorar y en consecuencia, si yo no le doy valor, los demás no lo dan valor. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar mi tiempo, a valorar mi trabajo, a valorar mi misión y yo decido a quién regalo, pero tengo que poner un precio. Claro, igual que también cuando alguien te regala algo, tú también poner las manos y agradecerlo, ¿no? Porque hay gente que tampoco le gusta que le regalen cosas, que se siente, entonces ya estoy en deuda, ¿no? Eso es, ahí viene lo que hemos hablado antes de las carencias o de la abundancia. En el momento que tú te quieren regalar algo, imagínate, estos pendientes, ¿cuánto valen? 20 euros. Pues si son de olivo, ¿cómo me puedes cobrar solo 20 euros? Pues toma, que me has caído bien 25 y tú te pones, no, 20 porque valen 20. Ahí estamos cerrando tu merecimiento. Si otro valora más tu trabajo que tú, te está dando una enseñanza. Claro, ahí tenemos que encontrar el equilibrio de dar y recibir, ¿no? Eso es. También esa es una ley universal que a veces se nos olvida aplicar. Eso es, y si alguien te lo quiere dar es, muchas gracias.
muchas gracias. Pero es eso, sobre todo, tenemos que no nos lo han enseñado, reconocer nuestro trabajo, aprender a valorarlo, y cuando yo valoro, reconozco mi trabajo, mi esfuerzo, empiezo a valorarlo, y cuando yo lo valoro tiene un precio. Y entonces cuando yo tengo un precio, yo merezco ese precio. ¿Por qué? Porque he hecho el proceso de merezco, o sea, lo valoro porque me lo he reconocido, luego lo merezco, ¿no? Por ejemplo, mi emprendimiento, pues doy sesiones individuales, doy formaciones, al final es tiempo, ¿no? Entonces, si te pones a pensar es más difícil porque unos pendientes es algo material, entonces vale tanto, ¿no? Pero dices, vale, ¿cuánto vale mi hora? Entonces, cuando tú tienes que decir, mi hora vale 60 euros, dicen, pero ¿cómo 60 euros va a valer tu hora, Sheila? Pero claro, ahí estamos hablando de 15 años de experiencia, una carrera universitaria, 2 máster, muchas formaciones, muchos libros, o sea, hay tanto. Claro, detrás de tu hora de tiempo está toda la historia de vida que tienes, claro, y todas las experiencias que has tenido para llegar a ser ahora esta profesional, ¿no? Eso es. Entonces ahora mismo, por ejemplo, hoy mismo me han mandado un correo trabajo con diferentes organismos públicos y privados, por ejemplo, de la Diputación de Burgos, pues con un precio, y yo he dicho, lo siento mucho, yo no trabajo por ese precio porque no merezco ir hasta no sé dónde, invertir toda la tarde para eso. Luego la respuesta es no. Bueno, sí, ese tema también es bastante interesante, el de saber poner límites y decir hasta aquí, o este trabajo no me apetece, o este trabajo no es para mí, o ese no es, yo por eso no voy a hacerlo. Claro, pero fíjate que tampoco es ese trabajo, sí quiero hacerlo, pero yo sé que si lo hago por ese precio, para mí me sugiere un desgaste en mi interno. Luego, porque yo no merezco esto, yo tengo que cuidarme y poner límites. Porque yo sé que cuando vaya digo, ojo, es que no me compensa económicamente, es que estoy invirtiendo toda la tarde solo para esto, cuando estaría mucho mejor estando aquí en la oficina con sesiones individuales o estando en mi casa viviendo, porque por ese precio no me compensa. Entonces es poner límites y aprender a decir tanto no cuando corresponda, y yo aprender a poner, o sea, aparte, los no son muy importantes. Porque cuando alguien me dice no, yo tengo que aprender de ese no y reinventarme, pero yo tengo que aprender a decir que no también, por ese merecimiento y por ese valor que yo tengo. Claro, y luego también, si un día te apetece hacerlo y no cobrarle porque, pues darlo también con todo el amor del mundo y tampoco pasa nada. Es un intercambio al final. Yo, por supuesto, que también he dado sesiones individuales, por supuesto que si viene una persona que económicamente lo está pasando mal y no llega, no puedo decirle que no, porque lo necesita y lo merecemos todos. Ahí está el equilibrio y lo que tú crees que debes de hacer o no, pero tú tienes que poner un precio. También en ese valor y en ese reconocimiento es muy importante que tú digas, hola, soy Alexandra y mis pendientes valen 20 euros porque son de olivo, porque tienen esto, o sea, ¿por qué valen 20 euros tus pendientes? ¿Por qué valen 30? ¿Por qué valen 50? O sea, ¿por qué vale? La gente tiene que saber por qué vale tu valor, por qué mis sesiones valen 60 euros, por esto, porque yo sé la efectividad, no trabajo por menos porque no lo merezco, sé que mi trabajo es efectivo y sé a día de hoy que mi precio ahora, de momento, lo tengo a este precio por decisión, pero sé que vale mucho más. Yo soy consciente que vale muchísimo más por los resultados, pero me encajo porque quiero llegar a más personas, pero yo sé que vale más. Me explico, al final es cuestión de merecimiento y te lo está diciendo una persona que no se reconocía, y el día que yo me di cuenta que no me hacía valer, lloré mares. Y eso fue yendo a Madrid al máster, una llorera. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hiciste para llegar a ese punto de decir, wow, yo me siento no merecedora y voy a cambiar? ¿Y cómo cambias eso? Mira, al final hay una herramienta muy poderosa, que además el coaching viene de la mayéutica socrática, que viene de hacer preguntas. O sea, esto nuevo del coaching viene de hola, hace 2000 años, del señor Sócrates, que es hacer preguntas. Y hay que saber hacer preguntas, porque siempre nos hacemos preguntas de la carencia. O sea, aunque no nos demos cuenta, tenemos que ser muy conscientes que hay muchas preguntas que nos llevan a la carencia y a los límites.
Pero claro, cuando estás hablando con un profesional, te está haciendo preguntas para que tú te des cuenta dónde estás, que estás en la carencia, que no te estás valorando. Entonces ahí en el máster, cuando fui a Madrid, me hicieron ver que yo no me valoraba. Claro, luego cuando uno empieza a ser consciente Mira, también, mira mis pelos, de verdad. hay un cambio de vocabulario, un cambio consciente de cuando decimos algo y lo dices mal, cuando dices necesito, no necesito, quiero, deseo, muchas palabras más, ¿no? Porque en el vocabulario que utilizamos también fallamos un montón. Eso es, pero en este cuando tú te das cuenta que no te valoras, entonces es cuando las personas no te pagan lo que vales y tú entras en rabia con los demás. Ojo, cuidado, porque ven que no, pero en realidad somos nosotros los que estamos permitiendo pasar los límites, porque era yo la que no me valoraba. Entonces, como yo no me valoro, se aprovechan de mí y yo he hecho millones de cosas gratis y ya que va hasta aquí de las cosas gratis, porque claro, como se hilas así, ¿no? Si se te da bien y esto, no sé qué, seguidas a este y al otro, y como es tiempo que no es algo material, no se valora. No, si a ti te gusta, es verdad, a mí me gusta, entonces, ¿cómo? Claro, ¿cómo me vas a cobrar por algo que te gusta hacer, no? Ya, pero es que es un don, es una habilidad, y es mi forma de vida al final. Pues recuerdo ese viaje, 2 horas y media, volviendo de Madrid, llorando así, diciendo, vea fuerte, o sea, no me valoro, y yo echaba la responsabilidad ¿a dónde? A los demás. Ojo, cuidado, que eso es una de las cosas que hacemos y nos hace mucho daño, es ¿dónde estoy dando yo la responsabilidad de mi vida? ¿A quién estoy dando la responsabilidad de mi vida? A los demás. No, es que no me valoran, y hay una herramienta que me encanta compartir, que es de Virginia Satir, una estadounidense psicóloga, que es el dedo acusador, sacar vuestros dedos, señálame, señálame. Y el tema es señálame, que es cuando dice, son ellos los que no me valoran. ¿Cuántos dedos me señalan a mí? ¿Tuyo? El mío. ¿Pero cuántos a ti? A mí 3. Efectivamente, el tema es cuando yo estaba diciendo, estas personas no me están valorando, 1 de responsabilidad es suya, pero 3 son mías. En realidad, no lo había escuchado, muy interesante. Esta es una herramienta muy potente y yo la he tenido al principio sobre todo súper en mente cuando decía, porque me está gritando, porque tiene que cambiar él. Y mira, porque tiene que cambiar él. 1 dedo va para allá, pero 3 son para mí. Si allí a mí hay algo que no me molesta y yo digo, tiene que cambiar él, la respuesta, amigos y amigas, es, tengo que cambiar yo. No me valora, tengo que valorarme yo. Sí, la responsabilidad no me quiere, está en uno mirad, mismo, no me quiere. Me tengo que aprender a querer yo y a poner límites. Y esto siempre, además esto funciona a nivel subconsciente y es muy interesante porque nos han enseñado a la aprobación externa y tenemos que ir adentro y empezar a hacer una aprobación interna. Sí, lo de la mente millonaria que dice nuestro mundo interior es nuestro reflejo en el mundo exterior. Ahí no hay nada más que decir. Cuando algo en el exterior está fallando es porque tenemos que silenciarnos nosotros y mirar a ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros para poder cambiar los resultados, ¿no? Eso es. Entonces, si tuviera que dar así como un consejo rápido que me ha servido a mí, es, somos mucho más pequeños de lo que podemos llegar a ser. Yo fui una niña 100% fracaso escolar. Con 9 años no sabía leer porque tengo dislexia. Era tan pequeña, que ni me veía. Lo que pasa es que tenía muchas herramientas, era muy social y yo sobreviví gracias a ese tener amigos, ¿no? Pero ahora que veo todo lo que he crecido interiormente, que empiezo a reconocerme, a quererme, a respetarme, a tener límites, veo todavía que puedo crecer muchísimo más. Y al igual que yo, todas las personas, somos un ápice, todos, absolutamente todos, de lo que podríamos llegar a ser. Y se encargan siempre desde que somos pequeños al, lo haces mal, no vales, mira a tu prima, mira el otro, tú no haces esto bien. Y siempre nos dicen, ¿cuándo nos han reconocido lo que hacemos bien? No, es que es lo que tienes que hacer, no es lo que tienes que hacer, no. O sea, si tuviera que dar un mensaje y resumirlo es, empieza a creer en ti, porque si crees en ti y empiezas a trabajar tu mundo interior, de repente cambia tu mundo exterior. Dejar por favor de responsabilizar a los demás, porque todo
cambia cuando cambiamos nuestro interior, pero es que cambia nuestra manera de sentir. Porque fíjate, un pensamiento cuando se junta con la emoción cuando se junta, la emoción que sale de aquí cuando se junta con un pensamiento, que es nuestra corteza prefrontal, se convierte en un sentimiento. Entonces, si yo cambio mi manera de sentir, mi manera de pensar, que es nuestro filtro, cuando sale la emoción, pasa por mi filtro, que es el pensamiento, y cambia mi forma de sentir. O sea, sí podemos llegar a sentir de una forma más grata en el día a día, porque sufrimos un montón innecesariamente por falta de conocimiento. O por imaginarte que va a pasar esto. Pero es que no es por imaginarte, aparte es por creerte lo que te han dicho. También. Pero aparte vivimos mucho desde el hacer suposiciones, tomárnoslo personalmente, tenemos un lenguaje muy negativo y es bastante violento en el día a día, no nos reconocemos lo que hacemos. Si hacemos 7 tareas, digo, ya, pero no he hecho estas 3, es como, oye, estás enfermo, has hecho 4, reconócete las 4 que estás mal, no te machaques, nos machacamos. O sea, tenemos algo así, pues se podría decir, resumiendo, a nuestro enemigo dentro de nosotros, que está en la mente, pero sí, tenemos a nuestra potencia, a nuestro Dios dentro de nosotros, para ese crecimiento. Y empieza a creer en el que tú tienes el poder de tu vida. Hay que despertarlo. ¿Qué hacemos por las mañanas cuando nos levantamos, así sea un corto tiempo? ¿Qué les dirías a todos apenas se levanten, qué hacer para estar más motivados, para estar más positivos, para sentirse más felices? Pues mira, es súper importante hacer un plan estratégico de lo que te sobra en tu vida y de lo que quieres poner. Pero sobre todo tenemos que trabajar a nivel subconsciente, porque no nos damos cuenta y vivimos solo al 4% de la consciencia. Luego ahí tenemos un 96% que nos está dirigiendo. Sí, que vas en automático, ¿no? Por eso es mi sistema de carencia o mi sistema de abundancia. Entonces yo tengo que ser muy consciente por dónde me estoy moviendo, y hay 2 ejercicios muy poderosos, que son, antes de yo irme a dormir, tengo que ponerme a pensar en todo lo bueno que tengo en mi vida, en dar las gracias por lo que tengo, pero también el qué es lo que me molesta y ya no quiero más, para cambiarlo a ese plano de gratitud, de mejora y de crecimiento, porque todo ser humano ha venido a esa aportación y a ese crecimiento. Y es muy importante a nivel subconsciente, cuando te vas a dormir, ponerte a pensar en esa gratitud, agradecimiento, ¿no? Y cuando te levantes, dar las gracias porque tenemos un día nuevo, no podemos dar por hecho la vida. Hoy tenemos una oportunidad más de vivir, amigos y amigas, en rojo o en verde. ¿Cuál elegís? Sí, es cierto. Entonces es eso, todos los días yo tengo la capacidad de decidir qué me sobra en mi vida y qué quiero introducir nuevo, qué nuevas acciones voy a introducir para producir esos cambios. Y sobre todo, salir del círculo de personas donde estamos siempre, conocer personas nuevas, leer libros de crecimiento personal, escuchar a personas, conferencias. Hay un montón de información en la nube con un montón de personas que saben un montón, que se puede aprender álgebra solo desde nuestras casas. ¿Sabes? Que también, por ejemplo, en mi Instagram hago una colaboración con la tele de aquí de Burgos, y hay una serie de píldoras emocionales que si alguien está interesado las puede ver. ¿Sabes? Sí. Que son todos para ese crecimiento, para los miedos, las creencias, el enfado, cómo funcionan los pensamientos. Y hay 12 píldoras que son súper potentes, y es eso, pero eso es mi perfil, pero como yo hay un montón de profesionales que cada uno, eso sí que es importante, tú tienes que coger a la persona que tú te identifiques con ella. Claro. En plan, me gusta cómo habla. Sí, pero el vocabulario que utiliza está bien, sí, porque hay gente que no resuena con uno. No, o te rechina, o su forma de hablar, la expresión, o decir, me aburro, o abierto la boca, Dios. Sí, no, pero hay otras personas, y eso depende de cada uno de nosotros, cada uno se identifica con unos o con otros, ¿no? Pues yo me identifico mucho, por ejemplo, pues con Mario Alonso Puig, me gusta mucho, o Borja Vilaseca, o no sé, hay un montón de profesionales que nos podemos identificar con ellos, y otros dicen,
Ya, ¿no? sí. Porque, no sé, a mí me gustan las que tienen un poco chispeantes, que de alegría, que te dicen algo, porque al final yo realmente creo que el crecimiento personal es el juego de la vida y es ese crecimiento en el día a día. Entonces nos lo tenemos que tomar como esa escalera, pero de reconociéndonos y sobre todo no ir al objetivo. Estamos en el objetivo, la vida es el proceso, el día a día. Sí, es el viaje al final, ¿no? Y el viaje es el aquí y el ahora, contigo Alexandra, disfrutando de este momento y agradeciendo Que cada no sé pequeño cuánto paso. tiempo llevamos tampoco. Sí, pero yo creo que En ya... todo caso, sí. antes de irnos, bueno, darte las gracias por todo esto que nos cuentas y cuéntanos en dónde te podemos encontrar, si tienes redes sociales, bueno, tienes la oficina aquí en Burgos, déjanos tu teléfono, luego ya lo pasaré y lo subiré a las redes y ya en la descripción encontrarán nuevamente toda la página web, el teléfono y todo donde puedan contactar contigo. Bueno, yo antes de nada me gustaría darte las gracias por este momento, porque cuando hemos quedado para el café previo es una persona maravillosa, excelente, que me aporta un montón. Entonces, gracias por estar aquí, porque me encanta estar contigo y poder colaborar. También como artesana es genial, la compré unos pendientes de olivo y me encanta todo su trabajo, me encantan sus talleres. Eres una persona extraordinaria, te lo agradezco. Y para encontrarme eso, por el Instagram me pueden encontrar por privado, escribirme y ya está. Tengo una oficina preciosa aquí en el centro de Burgos y si alguien la necesita, si alguien cree que la vida es esto y que ya no puede más, se pueden hacer muchas cosas y en muy pocas sesiones, se pueden tener grandes resultados. Creemos que es un año, no, si nos comprometemos, hacemos acciones, vamos al día a día haciendo esos pequeños cambios, en muy pocas sesiones se pueden hacer grandes cambios. Así que un placer, gracias por vuestro tiempo, gracias a ti por tu tiempo y por contar conmigo y aquí estamos para lo que sea. Vale, gracias chicos, nos vemos el próximo jueves en Un Café con Alex. Un placer.